El día de la liberación está aquí, lo que significa que la administración Trump ahora está abofeteando con aranceles a múltiples países que están importando los bienes a los Estados Unidos, lo que va a sacudir los mercados y va a sacudir la economía global. Pero no quiero hablar de esto desde una perspectiva política. En su lugar, quiero hablar de esto desde una perspectiva financiera. Más concretamente, ¿qué va a significar esto para las finanzas del gobierno de Estados Unidos? Porque la Casa Blanca está considerando imponer un arancel general del 20% a la mayoría de las importaciones de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar en realidad? No lo sabemos. Es muy probable que las cosas cambien mucho durante la próxima semana. Pero cuando se trata de dólares, la Casa Blanca dice que se espera que Estados Unidos aumente a 700 mil millones de dólares al año solo por aranceles. Pero no todo el mundo está de acuerdo. El economista jefe de Moody's Dice cita: si consigues entre 100 mil y 200 mil millones de dólares con los aranceles, tendrás mucha suerte. ¿Cuánto vamos a generar? Va a depender de los aranceles reales, pero entre 100 mil millones por lo bajo y 700 mil millones por lo alto de ingresos arancelarios adicionales. Pero ¿en qué medida influye esto en nuestra economía? Bueno, echemos un vistazo a los números. En el IRS recaudó 4.9 billones de dólares en ingresos fiscales, de los cuales 77 mil millones de dólares fueron ingresos arancelarios. Así que si el gobierno de Estados Unidos recauda 700 mil millones de dólares en ingresos arancelarios, lo que está en el alto, eso sería lo que se recaudó en. Pero la verdadera preocupación y el verdadero, cosa que la gente está prestando atención a, no es solo cuánto dinero estamos generando en impuestos, también es cuánto dinero estamos gastando. Porque durante las últimas décadas el gobierno de los Estados Unidos ha sido deficitario, lo que significa que han estado gastando más dinero del que generan de los impuestos. En 24 años, el gobierno de Estados Unidos recaudó 4.9 billones de dólares en impuestos, pero luego gastaron un gasto deficitario adicional de 1,9 billones de dólares, lo que significa que el gobierno recaudó 4,9 billones. Gastaron los 4.9 billones y después gastaron 1,9 billones más. La razón por la que esto importa es que todo este gasto deficitario tiene que ser dinero que viene de alguna parte. Y en el caso del gobierno, este dinero tiene que ser prestado. ¿De dónde lo sacan? Se lo piden prestado a la gente normal, a inversores como tú y como yo. Si usted sale y presta dinero al gobierno mediante la compra de un tesoro, ellos piden prestado este dinero a gobiernos extranjeros como China y Japón. Y luego trabajan para pedir prestado este dinero del Banco de la Reserva Federal, que es un gran prestamista del gobierno de Estados Unidos. Pero aquí es donde ahora que todo el proceso se vuelve un poco más confuso. Porque el Banco de la Reserva Federal no tiene la capacidad de simplemente prestar dinero al gobierno. No están sentados en ninguna reserva de efectivo, a pesar de que se llaman el Banco de la Reserva Federal. Tienen que imprimir ese dinero. Así que cuando el Banco de la Reserva Federal imprime ese dinero y luego se lo dan al gobierno de Estados Unidos en forma de un préstamo, más dinero se crea de la nada. Y cuando se empieza a crear más de estos dólares de papel, el valor de cada dólar individual baja, haciendo que los precios de las cosas suban. Eso es la inflación. Así que este gasto deficitario es un gran impulsor de la inflación. Y si has estado al tanto de las noticias financieras o has estado leyendo informes de mercado, usted sabe que la inflación no ha desaparecido. De hecho, el informe de inflación más reciente indica que la inflación fue incluso mayor de lo esperado. Esto provocó una gran caída del mercado de valores. Market Briefs, para aquellos de ustedes que no lo saben, es mi boletín financiero gratuito, donde todos los días mi equipo está trabajando para desglosar lo que está sucediendo en cosas como la economía, el mercado de valores, el mercado de la vivienda, el mercado de criptomonedas y la economía mundial. En un boletín divertido, ingenioso y fácil de leer. Tenemos cientos de miles de inversores que leen Market Briefs todos los días y es completamente gratis. Así que si no te has unido a Market Briefs todavía, tengo el enlace para que te unas abajo en la descripción. Pero tenemos este problema: el gobierno de Estados Unidos sigue gastando más y más dinero, y la administración de Trump dice que generaremos más dólares en impuestos con aranceles. Pero eso es solo un lado de la imagen, porque los aranceles son un impuesto, y lo pagan las empresas que trabajan para importar el producto. Así que si yo soy Ford o GM y estoy importando piezas de automóviles y tengo que pagar en o 25% en aranceles, bien tengo que pagar más dinero para traer esa parte. Y en general, si soy una empresa y tengo que pagar más dinero para conseguir mi producto, puedo hacer dos cosas. Puedo asumir ese coste más elevado y tener un margen de beneficios menor, o puedo repercutir ese coste a mis clientes.
Normalmente, una empresa repercutiría ese coste a sus clientes, pero también estamos viendo muchos problemas inflacionistas. Estamos viendo cómo aumenta la deuda de las tarjetas de crédito. Estamos viendo cómo aumenta la morosidad en las deudas hipotecarias y muchos otros tipos de deudas. Por lo tanto, que los consumidores sigan pagando más dinero también crearía más dolor económico. Esto es lo que está creando un pequeño dilema. Aquí es donde el Banco de la Reserva Federal dice que podríamos ver, cito, una inflación transitoria debido a los aranceles, porque podría causar que los precios de las cosas suban y las empresas tengan que pagar más dinero. Pero si se mira desde la perspectiva del gobierno, los aranceles son una forma de aumentar un poco los ingresos fiscales. Pero la pregunta entonces es ¿qué van a hacer el gobierno después de eso? Porque recuerda, ¿cuánto dinero generas con los impuestos y cuánto dinero gastas? El gobierno está tratando de generar más dólares de los aranceles, mientras que también están buscando generar menos dólares, potencialmente, de los impuestos sobre la renta, porque sabemos que el gobierno de Estados Unidos está ahora en el proceso de aprobar uno de los mayores y más grandes proyectos de ley de reducción de impuestos en la historia de al menos muchas de nuestras vidas. Lo que realmente se va a aprobar. Vamos a mantener un ojo en eso. Pero eso significaría que menos gente pagaría menos dinero en impuestos. ¿Significa eso necesariamente que el gobierno va a recaudar menos dinero en impuestos? Puede ser, pero no necesariamente. También existe la posibilidad de que unos impuestos más bajos hagan crecer la economía, lo que podría significar que más personas generen más dólares y por tanto paguen más dólares en impuestos. Pero ya veremos lo que ocurre finalmente. Ese es un objetivo. Veremos si realmente sucede. Así que el gobierno está tratando de aprobar los recortes de impuestos, mientras aumentan los aranceles. Pero también tenemos que mantener un ojo en el gasto, porque esto es una cosa que en última instancia hará o romperá el problema de gasto deficitario que tenemos. El gobierno de Estados Unidos lleva décadas registrando déficit. Y no parece que vayamos a salir de este déficit todavía. Sí, también tenemos el DOGE, que pretende reducir el despilfarro gubernamental, y estamos viendo cómo el gobierno de Estados Unidos recorta departamentos, despide a gente para reducir el gasto. Pero la pregunta final será ¿cuánto gasto podemos recortar? ¿Y cuál es el impacto de esto en la economía? Lo que nos lleva a un nivel más profundo. La economía funciona con el gasto. Cuando gastas $1 en Chipotle, estás estimulando la economía. Cuando sales y compras el guacamole extra en Chipotle, estás estimulando la economía aún más. Y cuando vas y financias tu guacamole extra en Chipotle con tu Visa o Mastercard, realmente estás estimulando la economía aún más. La economía te quiere tanto cuando gastas dinero que no tienes, porque ahora no solo estás enriqueciendo a Chipotle, sino que les estás enriqueciendo a ellos porque estás comprando el guacamole extra, pero también estás enriqueciendo a Mastercard porque lo estás financiando, así que estás enriqueciendo a mucha gente, solo que no a ti mismo, y eso es bueno para la economía, no tan bueno para ti. Bueno, el mayor gastador en nuestra economía no es usted, yo o Jeff Bezos, es el gobierno de los Estados Unidos. Y cuando el gobierno de los Estados Unidos gasta dinero, pueden estar contratando gente para trabajar en el gobierno. Pueden estar redactando contratos para contratistas. Todas estas cosas estimulan la economía. Pero ahora se puede empezar a ver el arma de doble filo. Por un lado, el gobierno está gastando todo este dinero para estimular la economía porque tienen todos estos departamentos que pueden ser hinchados, que pueden ser gordos, que pueden ser improductivos. Pero por otro lado, todo ese gasto de dinero también está creando inflación, así que tienes trabajadores improductivos por un lado, que es el despilfarro, que también estimula la economía, porque significa que alguien tiene la capacidad de pagar su hipoteca y comprar su coche. Pero por otro lado también crea inflación. Así que por un lado, el gasto, aunque sea improductivo, es bueno para la economía. Por otro lado, perjudica a la inflación. Y este es el dilema. Si el gobierno de los Estados Unidos recorta el gasto, eso va a dañar la economía. ¿Y cuánto dolor económico va a estar la gente dispuesta a pasar para reducir realmente la inflación? Porque con el fin de reducir la inflación y tenerla bajo control, tienes que sacar algo de dinero del sistema. Eso significa que tiene que haber cierto dolor económico, y eso puede ser algo muy difícil de decir o de creer realmente, porque muchas veces no queremos dolor económico, crecimiento económico y menor inflación. Bueno, cuando has tenido toda la impresión de dinero que hemos visto suceder, cuando has tenido todo el crecimiento económico que hemos visto suceder, no es muy práctico hacer eso. Y ese es el dilema al que se enfrenta el gobierno de Estados Unidos.
Así que ahora tenemos toda la preocupación de lo que está pasando con los aranceles. Y sí, los aranceles van a sacudir los mercados, que va a crear mucha confusión, que va a crear un montón de titulares. Vamos a estar cubriendo todo en el mercado de resúmenes y que va a ser la creación de una gran cantidad de controversia. Pero quiero que entiendas lo que esto significa más desde una perspectiva financiera. De esa manera podrás encontrar la oportunidad. Porque mientras todas estas cosas están sucediendo, lo que Wall Street está haciendo es hacer una pregunta, y solo una pregunta. ¿Dónde se mueve el dinero? Y lo que nos estamos dando cuenta es que hay un montón de diferentes lugares que el dinero se está moviendo debido a cosas como los aranceles. Hay gente que está trabajando para comprar más oro. Por ejemplo, los precios del oro han estado rompiendo nuevos máximos históricos porque los inversores están preocupados por lo que va a pasar con la economía, están preocupados por la inflación, están preocupados por un montón de cosas diferentes. Ha habido inversores y banqueros de Wall Street que han estado trabajando para invertir dinero en diferentes lugares, diferentes países, para invertir en diferentes puertos, porque creen que el comercio va a cambiar en todo el mundo. Así es como quiero que pienses. No quiero que piensen en términos de miedo o pánico o política. Quiero que piensen en términos de oportunidad. Y la razón por la que eso es tan difícil es porque requiere que dejes de pensar como lo hace todo el mundo. Todo el mundo dice republicano, demócrata y todas estas cosas diferentes que al final del día no va a poner ningún dinero en tu cuenta bancaria. Quiero que lo veas desde una perspectiva realista. Quiero que lo veas desde una perspectiva de oportunidad. Ahora, eso puede ser difícil porque eso significa que tienes que dejar de lado la emoción. Especialmente cuando vas a Instagram o Facebook y todo el mundo está publicando algún tipo de comentario enojado o emocional. Bueno, ninguna de esas cosas realmente te ayuda a comer o comprar un viaje a Disney World o ir a donde quieras ir. Quiero que pienses en términos de oportunidad. Y eso requiere que ahora dejes de lado la emoción. Ten tu dinero bien. Ten dinero para ahorrar. De esa manera no estarás gastando todo tu dinero. Así que tienes dinero para ahorrar, tienes dinero para invertir. Ahora, cuando sales del ciclo sueldo a sueldo, tienes un poco de espacio para respirar, porque finalmente tienes algo de dinero. Ahora, cuando tienes algo de dinero, tienes que decidir cómo vas a invertir este dinero. ¿Vas a ser más un inversor pasivo, invirtiendo tu dinero en el S&P 500? ¿O vas a ser más un inversor activo, en busca de oportunidades individuales que sean más arriesgadas, pero con más potencial de rentabilidad? De nuevo, no puedo decirle lo que tiene que hacer. Solo soy un tipo cualquiera en YouTube. Invertir tiene sus riesgos. Nunca tienes garantizado ganar dinero cuando inviertes. De hecho, perderás dinero en algún momento. Así que asegúrate de hacer siempre tu propia diligencia de vida y nunca confíes ciegamente en un tipo cualquiera de YouTube. Pero se están produciendo muchos cambios. Y como inversor, lo que debes buscar es hacia dónde se mueve el dinero. Y cuando te enteras de que van a llegar aranceles y que los aranceles van a cambiar las cosas, mucho dinero va a cambiar de manos. Y si puedes empezar a estudiar eso y empezar a prestar atención a eso, empezarás a ver oportunidades en vez de problemas y quejas. Y si te gustan o no te gustan, al final del día, tu trabajo es averiguar cómo puedes construir riqueza a partir de lo que está sucediendo. De esa manera puedes cuidar mejor de ti mismo, puedes cuidar mejor de tu familia y puedes cuidar mejor de tu comunidad. Y con eso nos vemos mañana en YouTube.